gracias por esta oportunidad. Me siento agradado conversando contigo sobre todo de lo que vamos a hablar hoy, que es mi pasión en las neurociencias. Yo tengo más de 15 años en el tema de las neurociencias. Yo vengo de un terreno de las neurociencias clínicas. En principio yo soy psicólogo clínico, soy médico cirujano, soy neuropsicólogo y pues más recientemente neurotoxicólogo. Lo que he hecho a nivel profesional desde que me interesaron las neurociencias, como te digo, desde el año 98 aproximadamente, es meterme en el terreno clínico y de la investigación. Estuve 2 años en Chicago, en la Universidad de Illinois en Chicago, donde tuve la oportunidad de hacer resonancia magnética funcional, que es una técnica de neuroimagen, además de hacer básicamente neuropsicología clínica. Luego volví a Venezuela, que es mi país de origen, y estuve 15 años a cargo de una unidad de neuropsicología clínica y de rehabilitación cognitiva. Esencialmente a lo que me dediqué durante todo ese tiempo fue al tratamiento y evaluación de pacientes con alteraciones cognitivas, conductuales o del humor relacionadas con alguna condición neurológica. Estuve 15 años trabajando en un proyecto llamado Argos, Neurociencias para la Vida, que era mi proyecto personal en Venezuela, y en la actualidad estoy en el tema de neuromarketing. Realmente el neuromarketing para mí comienza desde hace 4 o 5 años, cuando alguien se me acerca. Usualmente los que venimos del área de la medicina no nos aproximamos al marketing de manera voluntaria, nos aproximamos porque nos buscan y nos dicen, nos dan luces acerca de que existe un área interesante de trabajo en el área del mercadeo. Sí, hicimos desde esta empresa algunos trabajos en Venezuela y así comenzó todo. Hoy en día pues tengo la fortuna de estar en la empresa pionera de neuromarketing en toda América Latina, por no decir más allá, que probablemente también lo somos. Es una empresa que tiene 10 años registrada. De hecho, date cuenta que la empresa se llama Neuromarketing. Nosotros tenemos el nombre de la disciplina. Es como que si tuviésemos el nombre de un genérico de una medicina, ¿no? Entonces, y además siento que es una fortuna porque el neuromarketing tiene varias maneras de verse y pues yo creo que yo tengo una orientación científica. Yo soy como bien rígido con el tema de apegarme al método científico y nosotros esencialmente lo que hacemos acá es investigación. Utilizamos métodos estadísticos, métodos que trajimos de las neurociencias clínicas que se utilizan en las universidades, en los consultorios y lo tratamos de adaptamos al entorno del mercadeo. Bueno, ese es un tema que a mí me apasiona porque, como te digo, yo tengo 15 años viendo a pacientes en consultorios con amnesia. Y la amnesia se puede dar por distintas causas. Por ejemplo, si alguien tiene un accidente de tránsito y se da un golpe en la cabeza, puede quedar permanentemente con una amnesia, además de otras alteraciones. La enfermedad de Alzheimer, que fue una enfermedad a la que me dediqué por mucho tiempo, y las demencias en general, generalmente inician con trastornos de la memoria, así que te puedo decir que me interesa el tema. La memoria tiene sus bases desde lo más elemental, que son las moléculas y las neuronas que están en el cerebro. Hasta hace poco más de 20 años no se sabían cuáles eran las bases moleculares de la memoria. Hoy en día, gracias a un premio Nobel que se llama Eric Kandel, que todos los que estamos en neurociencias lo conocemos, se sabe que existen cambios estructurales dentro de las neuronas que se producen cuando tú aprendes algo. Hoy en día sabemos además que estos cambios se dan predominantemente en un área del cerebro que se llama el hipocampo. Además sabemos que existen elementos emocionales vinculados a la memoria y que existen otras estructuras del cerebro que también se involucran en el proceso de aprendizaje. A nosotros desde el tema del neuromarketing nos interesa porque nos interesa que los clientes recuerden las marcas de nuestros clientes.
primero quiero hacer un ejercicio contigo. Te voy a pedir que me digas rápidamente qué marca se viene a tu mente cuando te digo una palabra o una frase. Pasta de dientes. Ok. Ya te das cuenta que lo primero que trajo tu cerebro fue la palabra Colgate cuando yo te dije pasta de dientes. Lo que quiere decir, entonces Colgate es una marca que está posicionada. ¿Y eso de dónde vino? De tu memoria. ¿No? Eso lo tienes almacenado en alguna parte de tu cerebro. ¿Cómo se produce eso? Eso te voy a hablar de 3 mecanismos. Primero, el mecanismo de la repetición. Obviamente, si estás ensayando continuamente, lo mismo que haces cuando estudias, si estudias para un examen, tú estudias una y otra vez lo mismo hasta que esa información quede fijada en alguna parte de tu cerebro. De tal manera que la repetición del mensaje es un elemento importante para producir este efecto que acabamos de demostrar acá, ¿no? Que lo primero que recuerdes sea aquello que se repitió más. El segundo elemento, voy a hablar del elemento emocional. Los episodios de la vida que seguramente más recuerdas, probablemente sean los episodios que han tenido una carga emocional más alta. Y estoy hablando de carga emocional tanto positiva como negativa, eventos traumáticos o eventos felices. Por lo tanto, por ahí podemos inferir que si nosotros hacemos que una persona se emocione mientras ve un comercial, entonces podemos propiciar la recordación, como se dice en marketing, o la fijación y memoria, como se dice en neurociencias, de esa marca, ese producto o ese comercial en particular. Entonces el tema emocional va además por otras vías en el cerebro que no son las mismas vías del recuerdo de aquello que no produce emoción. Te voy a hablar específicamente del tema de la amígdala. De la amígdala, que son la amígdala cerebral, que son unas estructuras que facilitan la interacción entre la información y la emoción. En la amígdala está la fijación de eventos que produjeron emoción. Por ejemplo, el día en que cumpliste 15 años, el día que te casaste, el día que perdiste a un ser querido. Esas cosas están de alguna manera vinculadas, o quien produce esa vinculación entre el recuerdo y la emoción es la amígdala. Cada vez que recuerdas algo y vuelves a experimentar la emoción que te produce ese recuerdo, la amígdala está involucrada ahí. Entonces, vemos que hay vías distintas para producir el tema de la recordación y que en ese sentido nosotros los que trabajamos en neurociencias creo que tenemos cosas que aportarle al mundo del marketing. El tercer elemento, que está muy vinculado con la amígdala y con el tema de la emoción, es el tema de la empatía. La empatía es una función cerebral. La empatía es la función que te permite ponerte en los zapatos del otro. Yo, por ejemplo, en este momento estoy hablando contigo y sé que estás atento a lo que estoy diciendo. Y aunque no veo lo que estás pensando, yo tengo una hipótesis de lo que estás pensando. Si te estás sintiendo bien o te estás sintiendo mal con lo que estoy diciendo. Esa función, que además en algunas enfermedades está afectada, esa función es lo que llamamos en neurociencias de empatía. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un comercial y en ese comercial los personajes me producen un efecto en el cual yo me pongo en sus zapatos y siento lo que sentiría esa persona en esa condición, ya sea una publicidad donde hay alguien logrando algo. Por ejemplo, estoy recordando ahorita una publicidad donde sale un señor mayor de unos 70, 80 años que participa en el maratón de Nueva York, y aunque no llegó de primero, llegó en la noche al final. Lo recuerdo porque lo utilizo a veces en los talleres, y la única que lo espera es su esposa, que también es una señora mayor. Tú en ese momento sientes emoción y sientes de alguna manera, aunque no lo sientes de manera consciente, de alguna manera tu cerebro está procesando qué se sentiría llegar a esa edad con una persona leal, qué se sentiría tener la entereza de poder terminar un maratón a los 70 años. Y eso, fíjate cómo yo estoy recordando eso. En este trabajo de neuromarketing, quién sabe cuántos comerciales habré visto, pero aquellos que recuerdo son aquellos que me produjeron más emoción. Entonces, estamos hablando de 3 elementos: empatía, emoción
y repetición. Desde esa perspectiva o con esta tríada, nosotros trabajamos para poder producir o hacerles recomendaciones a nuestros clientes sobre qué hacer con sus comerciales o sus estrategias de mercado y publicidad para que sea más exitoso. Y, nosotros esencialmente trabajamos con el modelo del Dr. Jaime Romano, que es el modelo de la neuropirámide, que esencialmente es un modelo de trabajo en el cual nosotros vemos las funciones cognitivas y las alineamos con el comportamiento de un consumidor desde que entra en contacto con el producto o la publicidad hasta el momento en que decide o no decide la compra. Es un modelo secuencial en el cual el primer peldaño es la atención, porque lo primero que se requiere es que tú prestes atención a un estímulo, y el último peldaño es la intención de compra o es la conducta, ¿no? La acción de la compra. Nosotros utilizamos aquí esencialmente neurofisiología, porque esencialmente es el terreno que mejor manejamos acá. Hacemos estudios electroencefalográficos, por ejemplo. Muchas personas le han hecho estudios electroencefalográficos o tienen algún familiar o algún conocido que le han hecho eso. Y como probablemente tú conoces, esencialmente lo que se coloca son electrodos en el cuero cabelludo y medimos ondas, respuesta eléctrica cerebral. Bueno, esencialmente lo que nosotros hacemos es medidas de conducta y medidas electrofisiológicas. Las medidas electrofisiológicas que hacemos acá son esencialmente electroencefalográficas, es decir, colocamos electrodos en el cuero cabelludo de la persona mientras está observando el estímulo publicitario que queremos evaluar, y también colocamos electrodos periféricos, es decir, con esto vemos si la persona está teniendo una respuesta emocional, porque eso se puede ver a través de, por ejemplo, de la sudoración, lo que nosotros llamamos respuesta galvánica de la piel, que es una respuesta invisible, o sea, tú ni siquiera la sientes, y que tiene que ver con la respuesta de alerta o de activación emocional que está teniendo en ese momento, igual que la frecuencia cardíaca o igual que la irrigación sanguínea periférica. Todo esto ocurre mientras la persona está frente a una computadora viendo estímulos publicitarios. Lo otro que hacemos es pedirle al sujeto, al sujeto con el que hacemos los estudios, que apriete un botón frente a un estímulo publicitario. Eso nos da también otro dato importante, que es el tema del tiempo de respuesta entre la aparición del estímulo y el momento en que se da la respuesta por parte del sujeto. Nosotros hacemos electroencefalografía de dos tipos, pero esencialmente lo que hacemos es evaluar qué es lo que está pasando, qué es lo que está pensando esa persona en ese momento. Obviamente no podemos ver los pensamientos, pero sí hay una aproximación experimental a cómo es el comportamiento eléctrico del cerebro frente a una acción como prestar atención o cómo pensar o cómo razonar frente a un estímulo publicitario. Lo otro es el tema de la emoción, que te decía que lo medimos de manera periférica, y eso puede ser muy interesante porque nosotros podemos ver las variaciones. Por ejemplo, en un audiovisual podemos ver las variaciones que se producen en aquellos momentos críticos claves del audiovisual. Eso le permite a nuestro cliente, por ejemplo, tomar decisiones sobre cambios en los audiovisuales o incluso aminorar el tiempo de esta pieza audiovisual, que además tiempo y dinero son equivalentes en el tema del marketing. Bueno, esencialmente lo que hacemos es eso. Hacemos electroencefalografía, porque básicamente es nuestra técnica. No, con esto quiero decir que no haya otras técnicas, hay otras técnicas, pero a mi juicio creo que la que nosotros utilizamos es la que tiene el mejor costo-beneficio, porque podemos evaluar funciones mentales. Es una técnica relativamente accesible, no es tan costoso como, por ejemplo, hacer resonancia magnética funcional, que implica una cosa gigante que es el resonador y que solamente tienen acceso a las universidades a ello, y que además no aporta más información de la que nos aporta la electroencefalografía. Entonces nosotros, yo creo que con el modelo
de la neuropirámide del doctor Jaime Romano y con el tema de usar las técnicas electroencefalográficas, tenemos muchísimas herramientas ahí de valor para aportarle algo al mundo del marketing. Bueno, esencialmente como en cualquier estudio científico o de la conducta, lo que hacemos es primero un muestreo. O sea, cuando tienes una muestra de cierto tamaño, sabes que aquel sujeto que te pudiese afectar los resultados no los va a afectar tanto como para no llegar a la conclusión. Igual llegamos a la conclusión. De cualquier modo, las veces que hemos tenido aquí que un sujeto tiene alteraciones electroencefalográficas que podemos detectar, pues entonces lo sacamos, lo eliminamos. Pudiese servir porque realmente no estamos evaluando su condición clínica. En todo caso, lo que hacemos es recomendarle que busque ayuda clínica, pero esencialmente para evitar la entrada de ruido en la respuesta electroencefalográfica, pues descartamos a estos sujetos. Con el tema emocional y el estado de ánimo, pues no podemos saber cuál es el estado de ánimo específico de esa persona, pero usualmente, como te digo, el muestreo hace que anulemos cualquier posibilidad de que alguien nos altere los resultados. O sea, no vamos a evaluar un solo sujeto para un estudio. Usualmente tenemos muestras no tan grandes. Fíjate que nuestras muestras no son tan grandes y eso aminora el tiempo y los costos de los estudios, porque estamos evaluando respuestas fisiológicas. Por ejemplo, si yo decidiese darte hoy en la mañana un pastel de chocolate, te lo comes y mido tu glicemia, vamos a ver, una hora después, vamos a ver que hay una elevación en tu azúcar en la sangre. Y eso no lo puedes evitar, porque no puedes evitar que absorbas el azúcar o que tu páncreas tenga una reacción. Tú no puedes controlar lo que el páncreas va a hacer. Si yo eso lo comparo con otro día en que decido que no comas nada y te mido los niveles de azúcar, voy a ver que hay una diferencia, porque no puedes evitar eso, ¿no? Igualmente pasa con las funciones cerebrales. Hay cosas que son inconscientes, que tienen que ver con conductas que vas a emitir, quieras o no quieras, que nosotros vamos a evaluar. Por lo tanto, nosotros requerimos una muestra bastante menor de sujetos para hacer nuestros experimentos. No te había hablado acerca de otra técnica que utilizamos acá, que por cierto la olvidé, hablando de memoria, la olvidé para que veas lo truculenta que puede ser la memoria. No es la técnica que me interesa más, pero que la había dejado para el final, no voluntariamente, sino que la había olvidado, que es el tema de los potenciales evocados, que ya te voy a explicar qué es, y el tema del movimiento ocular. Nosotros utilizamos aquí la combinación de las dos herramientas porque los movimientos oculares que son involuntarios, o sea, hay movimientos que son voluntarios, si tú decides mirar en distinta dirección lo vas a hacer, pero mientras estás explorando el espacio hay movimientos involuntarios que hablan de lo que está pasando arriba en tu cabeza, ¿no? Así que si yo te presento un empaque, vas a tener una conducta de exploración de ese empaque, y eso se traduce en cosas que podemos decir de lo que está ocurriendo en tu cerebro y en qué parte de tu cerebro eso está ocurriendo. Eso lo combinamos con potenciales evocados, que es también electroencefalografía, pero que es una especie de onda que se dispara cuando yo te expongo a algo, a un sonido, por ejemplo. Te pongo un sonido o te pongo un empaque o te pongo una luz y tu cerebro tiene una respuesta particular. Esa respuesta nos habla, que se da además en milisegundos. Estoy hablando de 300, 400, 500, 600 milisegundos. Esa respuesta nos habla de qué está ocurriendo en tu cerebro, si estás percibiendo, si estás poniendo atención, si esto está produciendo, si ese empaque está produciendo un impacto particular que hace que tú finalmente, en términos de mercadeo, mires primero ese empaque que el resto de los empaques de tus competidores. Entonces, la combinación de esta técnica, que tiene un nombre un poco largo, igual es el trazado de la mirada que estás teniendo, se llama electrooculograma, es la técnica que nosotros utilizamos, combinado con el potencial evocado que utiliza de nuevo unos electrodos en la cabeza. Esa técnica sirve mucho para el tema de evaluar, por ejemplo, empaques o evaluar espectaculares.
Eso nos va a hablar el nivel de atención que le estás poniendo a eso o la velocidad de exploración de ese estímulo. Nos va a hablar de la probabilidad que tienes de recordar esa información después. Si tienes una exploración nítida, probablemente te estás concentrando en la información que quieres que la persona recuerde más adelante. Eso puede determinar qué empaque vas a escoger o qué espectacular vas a escoger o qué afiche vas a escoger para tu campaña publicitaria. Soy el doctor Asdrúbal Huerta de Neuromarketing. Quiero invitarlos al foro de Neuromarketing que va a ser este 19 de noviembre. No se lo vayan a perder, va a estar muy bueno. Y bueno, espero verlos por allá.